Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. ¿Dónde te agarra el 83? ¿En Rosario? ¿Recibido? ¿Cómo te agarra el 83? El 83 me agarra militando sin recibirme, en Rosario. Yo empiezo a militar en el 79, de baja intensidad, y bueno, con la... Todavía seguías solo. Vos no te casaste siendo estudiante, ¿no? No, sí, me casé sin recibirme, pero no... Qué bonito. Pero bueno, me agarra en el 83 con mucha... ya militando mucho, digamos, ¿no? Porque en el 82... con la guerra, bueno, se dispara todo, sí, digamos, ¿no? Y ahí entonces, ahí yo hice mi carrera, terminé de cursarla y me quedaron 9 materias para recibirme, en el 82. Y después tuve años sin rendir esas materias y las fui rendiendo de a poco. Es más, me terminé de recibir después de haber sido concejal la primera vez. Del 87 al 91 que fui, terminé recibiéndome en el 93. Que me faltaban 2 materias, pero me agarra el 83 militando fuertemente en la Juventud Peronista. ¿Y cómo era ese Rosario del 82-83? Yo de ese Rosario lo que me acuerdo que en el 82, después de la Guerra de Malvinas, la directiva era salir... ¿En esa época dónde vivías más o menos? Más o menos. En Rioja al 1200, en el centro. Fucking centro ese. Sí. Pero en ese... termina el 82 y vos te acordás, bueno, se deroga la ley que anulaba la actividad política, sí, y se empieza a reafiliar. La directiva era afiliar de todo el mundo. Nosotros salíamos en esa época a afiliar tocando timbre casa por casa, en toda la ciudad de Rosario, digamos. Y a mí me había tocado la seccional 19, Barrio Triángulo, Barrio Moderno, Barrio Roca, y yo me acuerdo que salía de esas recorridas para afiliar a las 10 de la noche, 11 de la noche, en esas casas que en todos lados te recibían amablemente, con hospitalidad, te invitaban a sentarte, a tomar un mate. Algunos se afiliaban, otros no se afiliaban. Y lo mismo me pasaba... Pero era otra comunidad. Totalmente. Totalmente, yo, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, digamos, sí, ¿no? Era entrar a Barrio Moderno, que es Boulevard Segui y Felipe Morés, es el límite. Salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, a veces solo, o a veces acompañado por otro militante. Yo en el 82, 83 tenía 23, 24 años. Era otra idea. En el 82, levemente más viejo. En el 82 lo que recuerdo es un amigo, ya muerto, el gordo Pedro, que fue a los 12 recitales de Mercedes. Y cada terminaba, y como él laburaba en Clarín, me podía usar el teléfono. Y me contaba, hoy pasó tal cosa, porque cada recital salían a la calle, en Buenos Aires, en la calle en manifestación, y era medio como loco en el 82 salir en manifestación, pero no era manifestación, era la salida del teatro. Entonces podían salir medio enfervorizados. Sí, me acuerdo cuando lo trajimos. Era como una señal eso. Hicimos, me acuerdo, uno de los primeros actos públicos predemocracia, digamos, ¿no? Entre la guerra de Malvinas, entre la derrota de Malvinas, sí, inmediatamente lo trajimos a José María Rosa. A Pepe Rosa. Ya cascarrabia era una cosa. Sí. Le voy a alquilar el Teatro Olimpo, el que después se incendió, al petizo Canestraro. Ah, Canestraro, bueno, que se lo administraba Gaeta, sí. Canestraro. Y le digo, bueno, mira, va a venir una conferencia, profesor de historia. Terminó siendo un acto. Y me decía Canestraro, ¿qué hiciste acá? ¿Qué es esto? Bueno, fue el primer acto previo a lo que fueron los grandes actos electorales de la campaña del 83. Ese 83, el 83 ahora, no el 82, en Rosario tiene un par de elementos definitivos. Uno de ellos es, se termina de conformar los actos, todo es en el monumento. De ahí en adelante el Ágora empieza a ser el monumento. No era tanto, porque antes era la bajada Sargento Cabral. Ahí cerró Cámpora. Sí, en la bajada Sargento Cabral. 73, pero no, tanto Alfonsín como después Ludes cerraron en el monumento. En el 83. Y empieza a moverse distinto el monumento, no es el monumento del 76 o anterior.
Sí, me acuerdo, Alfonsín cierra su campaña nacional acá. Sí. El mismo día que Luder cerraba en el Obelisco, digamos, ¿no? La 9 de julio. Y Luder hizo un pacto previo también acá, un sábado a la tarde, me acuerdo, que Luder hizo acá en Rosario, digamos, ¿no? Pero bueno, fueron movilizaciones masivas, enormes, todas, digamos, ¿no? De cientos de miles de personas. Eso fue muy extraño eso, ¿no? Porque fue como... La dictadura era la negación de la política. Yo iba con una revistita, a mí me han dicho esto que yo contaba al principio del reportaje, yo vengo a estudiar, yo iba con la revista a entregársela a alguien, me decía, mira, yo acá vengo a estudiar, no me meto en esto y demás. Como de un día para el otro, después de la dictadura, nos enteramos que había muerto, nos enteramos, digo, en el conjunto de la sociedad argentina, desaparecido, que existía la democracia, y era una avidez, todo el mundo preguntaba, todo el mundo participaba, todos militábamos. Todo eso pasa desde el 2 de abril del 82 hasta el 30 de octubre del 83, en 18 meses, digamos, ¿no? Quizás, bueno, obviamente que la guerra fue un catalizador importantísimo de todo esto, y seguramente quizás por la guerra la retirada de la dictadura en la Argentina fue mucho más desarmada y con menos posibilidad de condicionar, como fue en los otros países de Latinoamérica, digamos, ¿no? En donde que los condicionamientos de los procesos democráticos fueron más... Se puso de senador vitalicio. Claro, fueron mucho más... Pero no solamente Pinochet, sino el mismo Uruguay y el mismo Brasil, digamos, ¿no? Pero bueno, ciertamente es un periodo de 18 meses en donde había algunos que no hablaban, no podías hablar de política, que a los 6 meses me corrían por izquierda, digamos. Y en esa época vos todavía estudiabas, me decís, no estabas recibido, y ¿cómo era vida de soltero, vida de pareja, vida de...? Vida de pareja en esa época. Vida de soltero, una mezcla de soltero, de pareja. Mi primera esposa militaba conmigo, eran esas clásicas parejas de militantes, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Y yendo a la ciudad, ese Rosario, yo te digo lo del Astro, vos me decís que iban casa por casa, pero ¿cómo era la calle esa? ¿Era la misma calle del 77, la que vos, 77, 83 no pasó tanto, 6 años? ¿Era la misma ciudad que te recibió? ¿Qué notabas de diferente en la ciudad? No, bueno, la primavera democrática, el reverdecer de la democracia hizo que la ciudad fuese claramente más amigable, sin ninguna duda. Vos veías un móvil policial durante la dictadura y te sentías siempre un escozor en la espalda, no sabías qué iba a pasar, digamos, ¿no? Ni que hablar cuando veías alguno de los carros del ejército, ¿no? Entonces era una ciudad militarizada, Rosario, durante la dictadura, que había rebusques, digamos, ¿no? Había bares, el Odeón, el Cairo, la cultura era un rebusque, digamos, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿no? Vos podías ir a verlo al inodoro, al mejor inodoro, que era el inodoro que lo tenía Norberto Campos como Mendieta, en el Arteón de calle Entre Ríos. Bueno, lo podías ir a ver y encontrarte allí, digamos, ¿no? O algún espectáculo de Madrigal con Juliovich y Quique Pessoa. En esos lugares vos encontrabas refugio, o en alguna peña, algo que se podía hablar de alguna cosa distinta. ¿Una Rosario escondida era esa? Y era una Rosario que tenía lugares y que tenía circuitos y que tenía hasta códigos y miradas. Y bueno, no sé si escondida es el término, pero te ibas encontrando y te repetías viste que Rosario en algún lugar también repite caras y repite, cuando vos ibas 10 veces a tomar un café al Cairo, era, no te conozco, del Cairo, digamos, no sabía ni nombre ni apellido, pero bueno, eso existía sin duda, digamos, ¿no? Y el Rosario de la
el Rosario de la democracia, la calle era una ciudad que uno la podía ocupar a cualquier hora de la noche, caminar solo, sin ningún tipo de problemas. Y se caminaba, bueno, yo caminaba mucho la ciudad, digamos, ¿no? Se caminaba y se caminaba y se caminaba, ¿no? Esa idea, bueno, también un poco que no solo las cuestiones de seguridad, sino también el tema de perder el anonimato que te lleva a la vida pública, pero esta idea de poder caminar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a cualquier lugar de la ciudad, era una idea que sí me asocia al Rosario del 82, 83. En la época que vos llegaste y hasta la que mencionás, el 83, de la facultad, que es Pellegrini al fondo finalmente, cuando llegás a la avenida, todavía en el puerto estaban los camiones. Era todavía un puerto, toda la zona esa que venía de 27 para acá, estaban los camiones estacionados, había fogones, era otra cosa todavía. Todavía era un puerto, todavía era una ciudad granaria, no era una ciudad abierta. Bueno, lo que sí está claro ¿Tenés esa imagen o no? La imagen del puerto muy precisa no la tengo. Sí tengo la imagen precisa de todo lo que eran los paredones, ¿no? La imposibilidad de llegar al río, las 2 playas que existían, la Florida y la Arenera en el sur. Pero era que Rosario era una ciudad que vivía de espaldas al río, sí, digamos, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, de espaldas al río, o si querés, con el movimiento de trenes sobre esa zona, de carga y sobre descarga. esa zona, digamos, ¿no? Y bueno, toda esa ribera se empieza a recuperar con la democracia y con la gestión de todos los intendentes, incluyendo Usandizaga en los primeros años, ¿no? Sí. Que se empieza a recuperar todo lo que significa esa ribera y una apropiación del rosarino de esos espacios públicos y de esos espacios públicos con frontera hacia el río, digamos. Vera no tiene río. No, Vera tenía un arroyo que se llamaba Arroyo del Toba. Pero además tenía el polvillo en el verano, ¿no? Cualquier camioneta que pasaba se levantaba la polvareda. ¿Y cómo miraba vos el río acá? ¿Cómo mirabas? Decís que no tenías idea del puerto. ¿Y del río? ¿Era la Arenera y era la Florida o eran distintos los veranos? ¿Cómo era eso? No, era la Florida, eran distintos los veranos, sin duda. No, con una relación de... Me parece que laburaba vos en el verano, no hacía mucha fiaca. No, pero con una relación... Con una buena relación con el río, digamos, ¿no? La verdad que... Quizás mejorándola en el tiempo, digamos, como le pasó al conjunto de los rosarinos, que dejamos de ver que el río solamente era Florida para que sea una cosa mucho más... No sos de pescar, ¿no? No. De cultura de río, nada. No. Y de cultura de smog de la ciudad, porque está bien, es cierto aquello que decía el viejo Reviglio, hay como 7 santafesinos, ¿no? Por cómo son las regiones de la provincia. Y hay uno que es el hombre de río, hay otro que es el inmigrante, Esperanza, Rafaela, todo ese cordón tiene uno. El que está allá sobre la Cuña Boscosa, o sea, lo que es el Chaco Boreal, ahí hay otro santafesino distinto. Y el del sur es otro. Y el habitante de ciudad, como puede ser el Santa Fe Rosario, es más ciudadano, más suburbano, si querés. No son iguales. No, eso sin duda. Yo ¿Cuál es siempre el cuento tuyo? la anécdota de que cuando vine a estudiar acá, después de un tiempo de estar en las clases al lado de alguien, de la misma persona, me pregunta, me dice, por las tonadas, digamos, ¿no? Del norte, me dice, vos sos paraguayo, ¿no? Y le digo, no, paraguayo no. Bueno, entonces sos correntino. Claro. Le digo, no, correntino tampoco, soy del norte de Santa Fe y claramente uno recorre la ruta 11, digamos, ¿no? Que es la que más extendida está de norte a sur o de sur a norte de la provincia de Santa Fe y vas escuchando los cambios de tonadas y los modismos como quizás no se encuentra en ninguna de las otras provincias argentinas, digamos, ¿no? Eso... Tampoco hay en ninguna provincia argentina una diferencia tan grande entre este sur próspero en cuanto a su tierra y un norte con zonas fuertemente desérticas. Lo primero que le entendía a otro historiador, no a Pepe Rosa, sino a Usaniche, es aquello del río Salado dividiendo 2 geografías, 2 mapas
Bueno, absolutamente distinto, ¿no? El mapa de allá, hasta el costo de la hectárea es distinto. Cualquier cosa cambia. Y que además arriba el Salado, norte de Santa Fe, el norteño, el que se queda a vivir allá, tiene una idiosincrasia mucho más similar al chaqueño. ¿Y vos cuándo perdiste la tonada? A veces algunos me dicen que todavía algo mantengo, digamos, ¿no? Pero No. supongo que como todas las cosas en el tiempo, ¿no? En el tiempo de estar acá, de estar acá en Rosario. También yo no era una tonada acentuada porque como mis padres no eran verenses oriundos, sino que eran injertados, digamos, de la casa se hablaba. Digamos, se hablaba de otro lugar, digamos, pero bueno, pero sí la noto claramente, digamos, ¿no? Y cuando te vas de Rosario, o cuando empezaste a irte de Rosario, ¿qué era lo que más planteabas? Bueno, tengo que volver para esto, tengo que volver por tal cosa, o no encuentro fuera tal cosa. ¿Qué es lo que de Rosario era absolutamente único para vos y que no estaba en otro lado? Y esta idea del lugar en el mundo. En algún momento vos decidís, ¿no? Vos decidís dónde te querés quedar, dónde te encontrás, dónde sentís donde te apropiás de mayor cantidad de cosas, digamos, ¿no? Yo hace 7 años que estoy en Buenos Aires y me siento que en Buenos Aires voy a trabajar y vuelvo. Mi mujer está acá, mis hijos están acá, mi mujer trabaja en Rosario, mis hijos van a la escuela acá en Rosario y mis fines de semana son en Rosario, digamos, ¿no? Yo siento que este es el lugar donde yo decidí vivir, digamos, ¿no? La ciudad donde naciste es la ciudad, es como tu madre, digamos, ¿no? La querés y todo, pero no tuviste elección, digamos, ¿no? Después está la mujer de la cual te enamorás y que es la ciudad donde elegiste vivir, digamos, ¿no? Y yo en esto tengo absolutamente claro que más allá de los avatares de la política, yo vivo acá en Rosario y me siento un rosarino, digamos, ¿no? Esto es así, de más, bueno, tengo más años de rosarino que de verense. Y el haber vivido en varios lugares te da diferentes ideas de barrios o de zonas en Rosario. Sí. ¿Cómo identificarías la zona, esa que me decía de San Martín al fondo, San Martín al 3500? Sí, 3100, 3200. Era una zona muy linda, digamos. O es una zona muy linda, yo hace mucho que no voy, pero era una zona muy tradicional, muy, no sé si la palabra es arrabalera, pero toda la zona esa me parece que es una de las zonas con una fuerte identidad, ¿no? En ese momento, bueno, los adoquines, la calle, el desorden del tránsito, ¿no? Una serie de negocios uno detrás del otro, muchos bares abiertos hasta cualquier hora de la noche, la iglesia de San Antonio, que era la iglesia en donde cuando empecé a militar los peronistas iban y le hacían la misa de homenaje a Perón el 1 de julio y a Eva el 26 de julio, ¿no? Bueno, obviamente Central Córdoba ahí cerca la cancha y la sede ahí. Muy, por ahí no es el término, digamos, muy peronista la zona, digamos, ¿no? Pero sí, muy de laburantes. Para vos es más esa zona, te digo, por ejemplo, otra zona así, no esa, pero está Echesorto, está el barrio de la facultad, donde Iriondo, me sigue por ahí viviste también. ¿Le encontrás diferencia? Bueno, quizás más parecida a Echesorto, ¿no? O también algún... Que los dos tienen un centro comercial que alcanzó a vivir solo. Independientemente, digamos, ¿no? Quizás algún tramo de la avenida Alberdi, ¿no? Sí. Quizás ese tramo de la avenida Alberdi, cuando empieza Alberdi, cuando termina el Boulevard Rondó y empieza Alberdi desde Génova hasta lo que hoy sería la avenida de las Tres Vías o la avenida de la Costa, un poquito antes, digamos, ¿no? ¿Y imaginaste todo ese tramo con esas transversales que hay ahora?
No, fue una gran sorpresa la travesía. Te acuerdas cuando Usandizaga Sí. abrió la travesía y yo después cuando viví ahí en Travesía y Junín, y bueno, y ahí esta cosa de las barreras arquitectónicas, ¿no? Viví cuando ya estaba la travesía. El barrio cambió absolutamente, digamos, Sí. ¿no? Porque no había una barrera que te permitía cruzar de un lado al otro, digamos, No. ¿no? Y eso también, pero no, en ese momento no se imaginaba. Yo empecé a imaginar la ciudad estratégicamente cuando fui concejal y con la influencia de un gran conocedor de la ciudad y gran maestro que fue Gualberto Venecia, ¿no? Sí, Que yo lo había tenido de de profesor en la Facultad de Ingeniería, que tenía una relación también con Juan, con su hijo que militaba con nosotros en la JP, pero la verdad que el que me hizo entender a la ciudad como escala humana, como sentido de planificación de lo que significaba la ciudad de Rosario fue Venecia, sin duda. Yo creo que fue una lástima que no haya sido intendente. Le tocó, bueno, una elección con unos Usandizaga allá arriba, pero realmente con él yo aprendí, digamos, ¿no? Aprendí a conocerla, la ciudad, y además la verdad que la memoria que tenía Sí. de cada una de las cosas y la explicación que le daba a cada una de las cosas que sucedían en la ciudad era importante, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Todos varones? No, tengo 2 de mi primer matrimonio y 2 de mi actual matrimonio. De mi primer matrimonio, Agustín, que tiene 25 años, y María Delfina, que tiene 24. Ahí hay una nena. Agustín está en Florencia haciendo un doctorado en ciencias políticas. Eso hace un tiempo largo que se fueron con la madre a vivir a Europa. Se recibió en Barcelona la licenciatura y ahora está en Florencia. Y Delfina es licenciada en Economía, tiene un máster en Florencia y está trabajando en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y después tengo Sabina, que tiene 13, y Nacho, que tiene 11, que están Sabina en primer año de la secundaria y Nacho en sexto, lo que era el viejo sexto, digamos. Y si ¿no? con alguno de ellos, bueno, los más grandes ya son florentinos, así que... Pero, bueno, son... Pero si con ellos tuvieses que discutir y argumentar las razones para vivir en Rosario, ¿cuál sería la razón para vivir en Rosario? La tuya, finalmente, ¿no? No, es una ciudad que mantiene, que siendo una metrópolis, mantiene niveles de escala humana muy aceptables, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo distintivo, digamos, ¿no? Una ciudad en donde sentís que una cantidad de cosas todavía están dentro de tu dominio y que las podés manejar, y que el ritmo y la inercia de la ciudad te lleva cada vez más, pero que todavía hay alguna cantidad de cosas que tienen su límite y que podés manejar, digamos. La diferencia entre una localidad de 20.000 habitantes y una ciudad de 1 millón de habitantes es que en la localidad de 20.000 habitantes el hombre tiene mayor influencia sobre las cosas, porque las cosas que produce una localidad de 20.000 habitantes es menor, digamos, ¿no? ¿Acaso es 1 sobre 20.000? ¿Acaso es 1 sobre 1 millón? Pero Rosario mantiene todo lo de la metrópolis y tiene un nivel de escala humana, a mi criterio, más que aceptable y más que importante, ¿no? Sin ninguna duda. Y si, no un eslogan político, pero si un eslogan publicitario, hay que vender Rosario. Rosario, una buena ciudad para vivir. ¿Con eso te alcanza? No, bueno, si tengo No, que no, explicarlo, como digamos, como eslogan, digamos, no, sin duda. Digamos, no, es una ciudad en donde podés encontrar podés rápidamente sentirte cómodo, digamos, ¿no? Podés encontrar deporte, cultura, arte, lugar para trabajar, lugar para vivir, espacios públicos. Podés encontrar muchas cosas, digamos, ¿no? Viviendo en una ciudad de 1 millón de habitantes, digamos, ¿no? Listo. Historias de gente común.
porque todos tenemos una historia.